En la Iglesia Católica estamos celebrando un año santo bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Y este jubileo, en cuya bula de convocación el propio Papa Francisco nos invitaba a ofrecer signos concretos de esa esperanza, de esa cercanía, de esa acogida, lleva aparejado un proyecto social de la Conferencia Episcopal Española. ¿Y cuál es ese proyecto social? Concienciar, hacer visible la realidad de la trata de personas y de la explotación sexual. Y dar también a conocer cuál es la respuesta que da la Iglesia a esta realidad. Fíjate, solo en Valladolid hay 3 congregaciones, 3 órdenes religiosas, las oblatas, las adoratrices y las josefinas, que se enfrentan a diario a esta realidad. También otras 2 entidades ligadas a la Iglesia Católica, como son Cáritas Diocesana y Red Íncola. Hoy, en Comunión Misionera, hablamos con la hermana María José, oblata del Santísimo Redentor, y Belén García, coordinadora del Centro Albor. Hermana María José, Belén García, oblata, coordinadora del Centro Albor en el que nos encontramos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este Centro Albor al podcast de Iglesia en Valladolid, Comunión Misionera. Bueno, muchas gracias también a ti por haber contado con nosotros para este proyecto y para poder explicar un poquito la realidad que vivimos día a día. Si os parece, vamos a explicar primero esa realidad, porque sería interesante explicar a la gente qué es la trata, qué es la explotación sexual, cómo definiríamos la prostitución desde un punto de vista católico, porque no sé si es el mismo concepto, el de trata, prostitución, explotación sexual, o hay diferencias. No, hay diferencias muy claras. Lo que pasa es que es verdad que no están tampoco bien delimitadas. ¿En qué sentido? Nosotros consideramos que la prostitución es cuando una persona, normalmente se sabe que el 90 y pico % son mujeres, hace intercambios de actividad sexual a costa de algún bien. Es decir, ¿por qué lo generalizamos? Porque nosotros ampliamos la prostitución no únicamente al cambio de dinero, sino que nos encontramos con muchas mujeres que, por estar en una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, también puede hacer intercambio sexual a cambio de un sitio donde dormir, un bocadillo, alimento, cosas básicas para el resto, pero cuando hay una necesidad detrás, pues también ocurre. Entonces nosotros ampliamos. Por eso nuestro proyecto incluye a mujeres en exclusión social, en prostitución y víctimas de trata. ¿Y cómo definiríamos entonces trata y explotación sexual? ¿Qué diferencia hay con una trata tiene que seguir un proceso. Es decir, está definida ya por el protocolo de Palermo, en que tiene que haber 3 acciones. Primero tiene que haber una captación, luego tiene que haber un traslado y luego tiene que haber una explotación. Esos son los 3 fases por las que pasa. Mientras que la explotación sexual muchas veces es la última parte de la trata. Hay una explotación, exactamente, el fin es la explotación sexual, pero hay veces en que ocurre explotación sexual sin que haya habido una captación previa. Esa es la mayor diferencia, ¿no? En la trata, una mujer, por estar en esa situación de vulnerabilidad, porque muchas veces tienen unos alicientes, tienen unos deseos de mejora. Yo siempre digo que suelen ser mujeres muy valientes, que ante la situación que están viviendo en su país, de pobreza, a lo mejor, de problemas muchas veces también de inseguridad o esa inestabilidad política, pues ellas quieren algo mejor para sus familias, para sus hijos, quieren una educación buena, quieren una sanidad para sus padres, y eso hace que se planteen el irse a otro lugar. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de ese deseo de la mujer para ofrecer las cosas. Las ofrecen, pues eso, un sueño europeo, donde allí van a llegar, hay mucho trabajo, encima se gana mucho dinero. Muchas veces incluso las dicen que no hace falta que se traigan dinero ellas ni ropa, porque enseguida van a tener trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer, aparte de que se endeuda para pagar, porque ellos se encargan de todo, con unos precios desorbitantes, muchas veces el doble o el triple de lo que les ha costado el billete se lo piden, ¿no? Cuando llegan aquí a España ven que eso es mentira,
que la única opción que les dan es un piso para ejercer prostitución, un club. Entonces, una elección libre. Mi compañera siempre dice, si les damos a elegir entre quedarse en la calle sin nada, en un país totalmente desconocido, donde muchas veces conocen el idioma pero no las costumbres, y la prostitución, pues muchas veces no tienen otra opción que elegir la prostitución, ¿no? Entonces, aquí, cuando llegan aquí, en ese traslado muchas veces no son las mismas personas, sino que hay una persona que las ha captado, otras personas las ha acompañado o las ha dirigido cómo tienen que hacer el traslado, y cuando llegan a España hay otra persona que es la que las conduce al lugar donde va a ejercer prostitución, y ahí son explotadas. Son explotadas porque muchas veces nos encontramos con que las mujeres sí que pueden saber que vienen a ejercer prostitución, hay ocasiones en que lo saben, pero no saben en qué condiciones, no saben que van a estar hacinadas, que no van a poder salir de allí. A eso muchas veces las dejan salir 1 o 2 horas, y hay veces en que las mujeres lo que dicen es que tienen una visita, una salida para atender a algún cliente, o aprovechan la salida para eso, pero otras veces no pueden porque son acompañadas por los propios proxenetas hasta donde tienen el contacto con el cliente, ¿no? Y aquí son explotadas, pues eso, y no pueden, tienen que devolver el doble o el triple de lo que, y hasta que no pueden dejarlo. Hay otras veces en que únicamente esas mujeres que han sido tratadas, posteriormente, cuando se libran de la trata, acuden porque no tienen otro lugar, porque a lo mejor están en situación irregular y no tienen otro medio de tener ingresos, y acuden a otros lugares, a pisos o a clubs, y ahí son explotadas totalmente. Entonces, por eso digo que la línea es como muy difusa, donde hay... Yo creo que puedo decir que un porcentaje altísimo, creo que me salía un 70 y pico % de mujeres en prostitución son explotadas. 7 de cada 10. Sí. Y en esta realidad, hermana María José, ¿por qué entran la congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor? ¿Por qué dentro de su carisma se acercan a esta realidad social con la mujer? Yo creo, bueno, no es que crea, es así. Precisamente se fundó para estas mujeres. Nuestros fundadores, en 1864, sobre todo el fundador, el padre era un benedictino, José María Benito Serra, estaba de vuelta, él había estado de misionero en Perth, en Australia, vuelve a Madrid y se encuentra, bueno, estaba esperando pues, que le dieran una diócesis, no llegaba, y se iba a confesar a estas mujeres, a confesar o a hablar a estas mujeres en el hospital de San Juan de Dios, que está en Atocha, estaba en Atocha. Entonces ahí ve la realidad de estas mujeres, cómo sufren, cómo si salen están enfermas, enfermedades venéreas, enfermedades de la prostitución, si salen van a volver. Y aparte era el siglo XIX, un siglo con muchos adelantos, pero para las mujeres seguían siendo. Estas mujeres salen del hospital de San Juan de Dios ahí y volverían otra vez porque no tienen dónde ir. Entonces él se lo propone a Antonia María de la Misericordia, que es suiza, ella nació en Suiza, de padre español, de madre suiza, y estuvo 12 años de institutriz con las infantas de la reina María Cristina. Se conocían ya antes. Una vez que deja de estar de institutriz con las infantas, ella reside en Roma 2 años, vuelve a España y se encuentra con José María Benito Serra y le propone. Antonia lo rechaza en principio hasta que ve que no, bueno, pues se encuentra con alguna mujer, ora, contrasta con amigos, con sacerdotes leyendo, viendo la realidad, que yo creo que viendo y palpando la realidad es cuando nos damos cuenta de lo que pasa en estas mujeres, y ahí sí, porque incluso el padre fundador, José María Benito Serra, dice: si nadie me ayuda, seré yo, con la gracia de Dios, quien les abra una puerta, para una casa, para que estas mujeres se salven. Porque eran mujeres muy jóvenes,
en aquella época también. Igual venían, igual estas vienen de América o de Centro Europa, ellas venían de los pueblos a la ciudad, a Madrid. Entonces toda esa zona de Atocha, de la calle Atocha, por todas las calles alrededor, esa era donde se movía el padre fundador, por Mesón de Paredes. Entonces, desde ahí fue el padre el que, y después ya la madre, acepta, va a orar a la Virgen del Buen Consejo en la Catedral de San Isidro y sale y dice, no me puedo negar a un consejo de una madre. Y entonces fue ahí. Entonces, las oblatas nacimos expresamente para las mujeres, porque no es que quisieran en principio fundar, sí que querían una casa. Y la ofrecieron a otras congregaciones, pero no llegaron. Incluso el padre fundador, con la madre Sacramento, la condesa de Jorbarán, fundadora de las adoratrices que ya existían, pero o no había cabida o las condiciones, tenían una serie de condiciones que el padre dijo que para todas las mujeres que quisieran salir de la prostitución, él les abriría una casa. Y fue en 1864 cuando abren una casa en Cienpozuelos, Madrid. Y no se hace congregación, no se funda la congregación hasta 1870. En ese intervalo ellos están buscando a ver quién pueden. Y como no, pues es cuando profesa o se hace religiosa la Madre Antonia. Y ahí es cuando empezamos. Y tiempo después, en el año 1998, ya casi finales del siglo XX, se funda este centro, el Centro Albor. El Centro Albor, mira, pero en Valladolid estamos desde 1882. Sí que, bueno, pues siempre las oblatas hemos estado un poco mirando los cambios de la sociedad, los cambios atentas, los cambios de ejercicio de prostitución. Entonces sí que en 1882 las oblatas venimos a Valladolid, se abre la primera casa de atención a mujeres, y después también, viendo pues, todos estos cambios, viendo todo lo que la prostitución conlleva, se abrió este centro en 1882, que es un centro de acogida donde se atiende a las mujeres, se las escucha. Nunca se las juzga por lo que hacen o dejan de hacer, se les acompaña, nunca se les impone, donde ellas puedan sentirse libres y donde ellas puedan elegir el camino que quieran. Y desde ahí es el acompañamiento. También se hace una sensibilización a colegios, a la sociedad. Luego hablaremos de pues qué papel tiene la sociedad. porque la verdad es que queremos que la sociedad este problema lo vea, esta dificultad, estas mujeres no las vea como culpables de esto. Y siempre un poco desde viendo la realidad social, la realidad o los cambios de ejercicio de prostitución, y desde esa escucha y desde la pedagogía de Jesús es de donde las oblatas intentamos, las oblatas y la familia oblata. Y claro, ahora entran en juego los laicos. Ya, claro, los laicos, incluso las mujeres también entran de esta familia, porque son por las que estamos y por las que, desde luego, trabajamos. Ha dicho una cosa, hermana, todo lo que conlleva la prostitución. Claro, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Qué conlleva para las mujeres esta práctica? Pues conlleva, yo creo que mucho sufrimiento, mucha carencia de muchas cosas, Yo muchas veces, porque incluso después de que me he venido de otros lugares, se sigue teniendo contacto con ellas, es el sufrimiento y yo qué sé, es la fuerza que estas mujeres tienen. Y yo creo que desde la fuerza ellas logran, desde su fuerza, desde la empatía que les tenemos las oblatas, los trabajadores con ellas, es de donde ellas pueden salir. Porque la prostitución conlleva mucho sufrimiento. ¿Y desde la fe? ¿Tienen fe ellas? Sí, porque es una congregación religiosa y desde la Iglesia trabajamos. Me refiero a las mujeres con las que con las mujeres, desde luego. Yo creo que ellas lo manifiesten de una manera o de otra, pero ellas la fe, el creer en ese Dios, ya te he dicho, dije que
que muchas veces expresaban con ese sufrimiento y diciendo, ¿por qué estoy yo aquí, Señor? ¿Por qué no salgo de aquí? Llego a casa y me lavo porque no quiero. Incluso hay una muy gráfica que dice, llego a casa y me ducho con el agua caliente para que eso no se quede en mí. Entonces, esa fe también de ellas, pues te convencen y te implica a ti. ¿Y qué se le dice a una mujer que expresa tener fe, pero que expresa también esa duda, ¿no? de decir, ¿por qué Dios permite esto, me pone aquí? Pues lo mismo que se dice cuando los que están en la guerra dicen, ¿por qué permite esto? La libertad. Y bueno, pues ahí estamos los demás para ayudarte, para acompañarte y para que si quieres puedas salir de esto. Como les dijo Jesús en el Evangelio, si quieres, puedes. Adelante. ¿Cómo llegan las mujeres hasta este centro Albor? Porque nosotros hemos venido, hemos llamado a la puerta, hemos entrado, pero no sé si es lo habitual. ¿Cuáles son los canales por los que llegan las mujeres a las que atendéis? Bueno, pues un poco también hemos hablado de esta sensibilización que se hace, de las trabajadoras y voluntarias van a los clubs, a los pisos donde ellas trabajan y bueno, pues yo creo que es el boca a boca de ellas también el que se lo cuentan, se lo dicen, pues mira, hay este sitio, aquí te pueden ayudar, ven, las acompañan a veces. Ser iglesia en salida, que decía el Papa Francisco, además, claro, hacia esas periferias. Yo no sé, Belén, en tu caso, si tú has hecho esa labor exterior. Nosotros las trabajadoras, las 4 trabajadoras, acudimos junto con voluntarios. Acudimos a los lugares de ejercicio de la prostitución, es más, en concreto, el año pasado fuimos a 11 clubs de aquí, cogemos Valladolid, provincia y parte de la provincia de Palencia, hasta llegar, la autovía hasta llegar a Palencia, y creo que eran 34 o 35 pisos a los que acudimos. Es verdad que hemos notado que la prostitución callejera, la prostitución de calle, apenas existe en Valladolid en estos momentos. Yo recuerdo cuando empezamos hace ya cerca de 20 años que podíamos atender 22, 23 mujeres en una noche y ahora ha desaparecido totalmente. Puede quedar 1, 2, no más. Esta prostitución se ha ido moviendo hacia los pisos, lo cual supone... Quería preguntar si eso es bueno, es malo o en realidad acrecenta esa invisibilidad. Sí, exactamente. Te quiero decir, es malo porque en el sentido de que muchas personas en Valladolid pensarán que ya no hay prostitución, puesto que no se ve, pero está más oculta, lo cual supone que a nosotras también nos cuesta mucho más difícil acceder a ellas. Tenemos que llamar por teléfono, al final no deja de ser un piso particular. En los clubes es mucho más fácil, tú entras, la verdad es que a los clubes que acudimos nosotros hemos hablado con encargados y tal y no tenemos ningún problema en el acceso a las mujeres que lo deseen, pero en los pisos es mucho más difícil que te permitan, porque muchas veces tampoco saben quiénes somos realmente, ¿no? Nosotros llamamos por teléfono, nos presentamos, lo decimos, pero bueno, la duda puede estar, no conocen, a lo mejor acaban de llegar o a lo mejor no les interesa que vayamos, pero sí que es más difícil el acceso. ¿A cuántas mujeres aproximadamente habéis acompañado a lo largo del último año? Pues mira, lo tengo aquí los datos para que no se me olvidaran. El año pasado, en 2024, estuvimos atendiendo a 794 mujeres. ¿Tantas? 794 mujeres. Entre el trabajo que realizamos cuando acudimos a los lugares de ejercicio, como aquí en el centro. En concreto, atendimos a 321 en el centro y 500 en los lugares de ejercicio. Si sumas, salen más, porque hay muchas mujeres que atendemos allí. Y luego, bueno, pues nosotros siempre indicamos, cuando vamos a un piso, a un club, siempre intentamos que ellas vengan aquí al centro. ¿Por qué? Porque la atención aquí es mucho más adecuada, más personalizada. Te puedes imaginar que cuando estamos allí con el volumen de la música, está el camarero detrás, a lo mejor hay otras mujeres, bueno, pues es muy difícil hablar con ellas y un poquito incidir en cuál es la necesidad que verdaderamente presentan. Entonces siempre intentamos que acudan aquí al centro, donde, bueno, pues en un despacho, luego aquí la podemos atender dependiendo de la necesidad que presente la mujer. Siempre para nosotros la acogida es fundamental, yo creo que es un valor fundamental de Oblatas, ¿no? Esa acogida
rápida. Entonces mi compañera, cuando la recibe y habla con ellas, pues ya en ese entendimiento que tienen, decide, bueno, pues a lo mejor es necesario que la apoye yo como psicóloga, o la necesidad que presenta es más de una asesoría jurídica o de una atención más social por parte de la trabajadora, o está buscando un trabajo para poder salir de allí porque ya ha conseguido sus papeles. Entonces aquí es mucho más fácil eso, que tenga una atención integral por parte de todos los trabajadores, y también que se pueda realizar un plan individualizado con ella. Porque presentan muchas necesidades, os enfrentáis a realidades con muchas esquinas. Sí, porque, bueno, vamos a ver, una mujer después de haber estado en situación de prostitución muchas veces necesita una recuperación emocional. Es difícil porque para una mujer, yo siempre digo, lo que más les cuesta, atendemos aquí a muchas mujeres en exclusión que después de un tiempo nos reconocen que han estado en prostitución, porque a una mujer le cuesta muchísimo reconocer. Hay un estigma social que no podemos olvidar, ¿no? Siguen estando en la sociedad, siguen pensando que existen las mujeres buenas y las mujeres malas. Y entre las mujeres malas están las mujeres que están en situación de prostitución. Y eso es algo que ellas, a mí me da mucha rabia cuando ellas llegan a un momento en que lo asumen como algo normal, ¿no? Yo soy esas otras mujeres. Entonces, esa recuperación emocional es importante para después que ellas puedan. Y luego, bueno, pues hay veces en que cuando han conseguido regularizar su situación, pues están pensando en traerse a sus hijos, a los que a lo mejor hace mucho que no ven. Entonces, el apoyo jurídico, la asesoría jurídica y el apoyo de la trabajadora social, pues a ver cómo podemos conseguirlo, ¿no? A ver cómo... O ya dicen, mira, quiero traerme a mis hijos y entonces voy a buscar un trabajo normalizado, porque nosotros lo que ella, la prostitución, no la consideramos un trabajo. Es decir, es una manera de que ellas puedan obtener unos ingresos para poder sobrevivir, ellas y sus familias, pero no podemos considerar un trabajo algo que muchas veces ellas lo viven como algo degradante y humillante. De hecho, sus familias lo saben, citaba a sus familias. La gran mayoría de sus familias no lo saben. Es más, muchas veces cuando hablas con ellas, cuando más se emociona, yo en el despacho hablando con ellas, es cuando lo último que desean es que sus hijos sepan a lo que se han dedicado. Y esa es una de las maneras que muchas veces las personas que las han captado, que las han tratado, es con lo que las amenazan. No necesitan una amenaza física. Sabemos dónde te hemos conocido, conocemos a tus familias y les podemos decir en cualquier momento a qué es lo que te estás dedicando en estos momentos. Es una manera también de sujetarlas, de atarlas, de que las mujeres, de dominarlas, ¿no? De alguna manera, que hagan lo que ellos quieren, porque es el mayor dolor que pueden tener, el que sus familias se enteren. Dominación a través de ese miedo, ¿no? De que su profesión, sus emociones, sus relaciones sociales también se vean truncadas dentro de una realidad muy lesiva, con muy pocas relaciones sociales. Pero yo no sé si, claro, el último caso que hemos conocido de trata de personas, de una operación que se salda con 8 detenidos, 13 mujeres liberadas, precisamente incluso ya no solo la familia, se utilizaba su propia fe para tratar de controlarlas con el espiritismo, incluso. No sé si eso es algo habitual, que incluso la fe, que los católicos entendemos como algo muy positivo, se puede convertir también en un arma para... Sí, quiero decir, en mujeres nigerianas era algo muy extendido, ¿no? El dominarlas a través del vudú. Pero nosotras, aquí es verdad que a Valladolid no ha llegado mucha mujer nigeriana, pero sí que ha llegado mucha mujer latina. Y la mujer latina es muy creyente, como decía antes María José, y muchas veces las creencias se relacionan con la superstición, están muy relacionadas con la superstición. Entonces es como si no hacen algo, puede llegar a que Dios me deje de querer, a que ya no sea hija suya, verbalizan, a que me deje que me ocurran cosas malas, o que el propio, porque también creen en el mal. Entonces, que el mal se adueñe de eso, que mis hijos se enfermen, entonces todo eso es muy fácil, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado cuando hemos ido a pisos la realización de ritos para llamar a los clientes.
Tengo que decir, bueno, pues igual que tienen ese tipo de ritos, tienen otros tipos de ritos donde las mujeres se sienten de alguna manera que tienen que responder a esas personas para poder seguir teniendo la gracia de Dios. En esos pisos, en esos clubes, ¿en qué situaciones os encontráis a las mujeres? Bueno, pues hay un poquito de todo, hay una gran diferencia. Yo siempre digo también, es verdad que nosotros vemos lo que nos permiten ver. Quiero decir que nosotros no accedemos a todas las mujeres dentro de un club ni dentro de un piso. Muchos pisos no podemos acceder, llamamos si no. Pero luego sí que es verdad que nos encontramos con que las mujeres viven en situaciones un poquito denigrantes, ¿no? Un poquito. Tengo que decir que muchas veces en los pisos hay habitaciones estupendas, pero están reservadas para los clientes. Ellas viven hacinadas en una misma habitación, en literas, con unas taquillas donde pueden guardar sus posesiones, y las maletas, muchas veces en las propias maletas, ni deshacen la maleta, la tienen debajo de la cama, la abren y ahí tienen lo que... Entonces son mujeres que por ese gran movimiento que tienen, ¿no? No establecen vínculos entre ellas. Muchas veces no salen de la habitación, cuando tienen una habitación particular que han elegido, no salen de la habitación, se hacen la comida y vuelven a la habitación, porque el ejercicio de la prostitución vuelve a las personas muy desconfiadas. Yo siempre digo que si a una mujer le ha engañado su prima, su tío, su vecina, su amiga de la infancia, porque va a confiar o en otras mujeres o en nosotras, ¿no? Entonces, esa desconfianza hace que nos cueste establecer vínculos. Y ello supone que muchas veces la propia mujer se vaya aislando cada vez más. Tú hablabas antes, le preguntabas a María José el daño que sufren las mujeres. ¿Te imaginas, cuando no lo saben las familias, tener que vivir con una doble identidad las 24 horas del día? No que sé muchas tú. veces, exactamente, muchas veces hay ya no saben lo que dicen, lo que no dicen, no saben en qué realidad viven, porque la están inventando continuamente. Cuando hablan con sus familias, que hablan normalmente cuando tienen niños y todo, una mujer me decía una vez, dice, es que mi niño es más listo, me ha dicho, mamá, esa no es tu habitación. Yo he tenido que, no, es que he venido, me han llamado para cuidar a un viejito, entonces me han dado una... Es decir, están continuamente inventando cosas, evitando que las descubran, con dos identidades diferentes, se llaman de una manera cuando ejercen prostitución, otro es su nombre real. Entonces, todo eso llega un momento en el que la supone un desdoblamiento, ¿no? Uh-huh. Ya que hablamos del Año Santo, de la esperanza, peregrinos de esperanza, ¿cuál diríais que es la esperanza de todas estas mujeres? No sé si el centro de Albor es un signo de esos concretos, ¿no?, de los que hablaba el Papa Francisco, de esa esperanza. Pues procuramos ser para ellas esperanza, y bueno, y lo que hacemos es para que tengan un poco de esperanza, pues muchas veces ayudándoles, bueno, pues desde Belén, psicóloga, y también encontrando otras posibilidades de vida, con la trabajadora, con la laboral. Entonces, no sé, yo creo que ellas cuando vienen se encuentran pues bien, a gusto, dejan un poco aquello, se pueden relacionar con otras personas. Aquí también un poco lo que decimos siempre es que se encuentren en confianza, que estén a gusto, que sepan que les estamos acompañando, que sepan que no vamos a decidir por ellas, pero ya decidan una cosa, ya decidan otra, vamos a estar a su lado, vamos a caminar con ellas, no antes ni después, con ellas al paso. Entonces yo creo que la esperanza, a ver, ellas lo que esperan pues es eso, un trabajo, un poder vivir conforme vive cualquier persona en la sociedad, y también tener unas relaciones normales con otras personas, que no sea siempre la de explotación, la de engaño. Entonces es ahí donde, bueno, pues procuramos hacer hincapié en eso. Sí, yo quiero señalar que muchas veces nosotras no las damos la esperanza, la traen ellas. A mí
Quizá porque nosotros que hemos vivido en un mundo más, decir, privilegiado, ¿no? Fácil. Exactamente. Y cuando después de lo que eso me hablan, ¿por qué voy a hacer? ¿Por qué voy a traer? ¿Por qué voy? Es decir, son ellas las que traen la esperanza. Nosotros únicamente, como dice María José, las acompañamos a conseguirla. Pero es verdad que esa fe les da mucha fuerza. Mucha fuerza, igual que antes hemos hablado de la fe como algo para eso, también es verdad que es lo que más fuerza las da. Yo siempre digo, lo que más fuerza da a las mujeres es la fe y los hijos. Lo que voy a traerme a mi hijo, o me voy a ir con mi hijo, o voy a ver a mi hijo, o voy a hablar con mi hijo, o eso es lo que les da la fuerza para tener un día más, para seguir luchando, para seguir consiguiendo cosas. Y quieren cosas tan normales. Nosotros muchas veces, te hablaba eso del sueño europeo, cuando vamos a los centros educativos y preguntamos a los, ¿cuáles son vuestros sueños? Siempre nos dicen, tener una gran casa. Digo, los sueños de estas mujeres son lo que vosotros tenéis ahora. Tener a sus hijos con ellas, tener un trabajo normal donde se las respete, donde se las valore, tener unos ingresos y ya está, no quieren más. Eso es lo que ellas te verbalizan. Entonces la verdad es que es algo tan básico que nosotros damos tan por hecho pero que la esperanza la traen ellas. Hablabas de esas acciones de sensibilización con los centros educativos. ¿Qué os encontráis últimamente? Porque si miramos, por ejemplo, cifras de primer consumo de pornografía, nos encontramos con 8 años, a partir de los 12 ya incluso un consumo continuado, nos encontramos con una utilización de las redes sociales que cada vez más se convierten en tapadera de contenidos de índole sexual. Ya no hablo incluso de otras redes sociales que son directamente, podríamos incluso cuestionar si son una nueva forma de prostitución o no. Nosotros así lo consideramos. Entiendo que estás hablando de lo que se dice paginita azul, para que no nos censuren en YouTube. Sí, exactamente, sí, vale. Que todos podemos... Sí. Pero claro, ¿qué os encontráis con los alumnos? ¿Son conscientes de lo que hay? Vamos a ver, ellos primero cuando hablamos de trata piensan que es algo que ocurre allá. En otros países, que eso aquí exactamente. Y yo siempre les digo, la explotación, pues no lo asimilan como algo que pueda ocurrir aquí, ¿no? Como algo que pueda. Y nosotros es algo que hacemos mucho hincapié. Nosotros decimos, de todos los 34 pisos que hemos atendido en Valladolid, hemos atendido pisos en todos los barrios de Valladolid. Es decir, yo siempre se lo digo, tener en cuenta que la mujer que está delante de vosotros en el supermercado, o que se ha sentado al lado vuestro en el autobús, puede estar sufriendo explotación sexual. Es algo que tenemos muy cercano. Y lo único que pretendemos es que a las mujeres, y es algo con todas las dinámicas, porque otra de las cosas que tenemos que hacer es tener dinámicas muy llamativas, porque uno de los problemas que nos encontramos con los jóvenes es que están acostumbrados a estas nuevas formas de comunicarse y a estas redes sociales tan ágiles, tan rápidas. 5 segundos tienes que captar. Claro, que cuando llegamos nosotros siempre nos dicen, hay que ser más dinámicos. Digo, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero eso, dentro de esas dinámicas lo único que pretendemos es que reconozcan que hay un problema aquí en Valladolid, que hay mujeres que están sufriendo mucho, que las mujeres que están detrás de la prostitución no es algo que nos quieran vender como ocio, porque muchas veces se vende eso como ocio, como diversión, exactamente. Digo, no, hay que mirar por qué esa mujer estará ahí, hay que raspar un poquito con la uñita y que son personas, que no son objetos. Porque es que lo que está perpetuando la prostitución, no hay que olvidarnos que es el consumidor de prostitución. Ese es el que está perpetuo, porque si no hubiera demanda no habría oferta. Si no hubiera alguien que consume prostitución, no habría personas que tratan a estas mujeres, que las traen engañadas o que las están explotando. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que cuando vamos a centros educativos, pero en cualquier sitio que nos llaman, que allí vamos a ver, es que sean conscientes de que no son objetos para una gratificación personal. Son personas con una historia detrás de ellas, con una historia bastante dura detrás, y a las que hay que tener un respeto y a las que hay que considerar. No sé si incluso este tipo de dinámicas en redes sociales incluso ayuda a relativizar toda esa realidad, incluso con gente que, vamos a decir, que se expone para decir incluso todo el dinero que está ganando. Sí. Bueno,
Yo creo que más que relativizar es normalizar. Nos estamos encontrando con que muchas chicas jóvenes piensan que es una manera además muy normal, pero además como muy fácil de conseguir dinero, y es verdad que al principio porque lo venden, yo me he encontrado, ¿no? Me imagino que como mucha gente, de repente, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Uy, tengo 300.000 euros. ¿Y qué haces? No, yo lo únicamente hago fotos de mis pies. ¿Tienes paginita azul? Sí, sí, claro. Sí, claro, pero hago fotos de mis pies, es algo que tú dices, cualquier chica de 14, 15, 16 años dice, joder, yo también saco fotos a mis pies, las subo y ya está. El problema es que empezamos con los pies, luego sube más, luego te puedes quitar algo de ropa y se va poquito a poco, y cuando se quieren dar cuenta, pues se han mostrado desnudas o han hecho algún intercambio en redes sociales. Y luego lo que no sabemos ni ellas ni nosotros es el alcance que va a tener, porque algo que se sube a internet no es tan fácil que luego desaparezca. Entonces, es verdad, y también nos estamos encontrando con gente famosa que presume de participar en estas páginas azules. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final no deja de ser un reclamo para estos jóvenes, y que lo ven, ya digo, como algo normalizado, como algo que puede hacer cualquiera, y que encima me tengo unos ingresos adicionales que muchas veces los padres desconocen. Hablabas de los clientes y repasando, porque estamos ahora mismo en España en un momento en el que en los próximos meses, esa es al menos la intención del gobierno, presentar una ley para prohibir la prostitución, y repasando las leyes que hay en otros países, muchas veces regulan tres patas, ¿no? Por un lado la del cliente, por otro lado la de la oferta y por otro lado también la de quien se lucra, la del proxeneta, que es el término más comúnmente utilizado. No sé cómo veis el hecho de que España decida dar este paso, anuncie una ley, si puede facilitar vuestro trabajo, si puede ayudar en esa erradicación de la prostitución, que es al final un poco también el fin que perseguís como centro. Claro. Nosotros, bueno, yo no voy a hablar de la ley hasta que no la vea. Yo lo que quiero, y creo que desde Oblatas es lo que se pretende, es que se tenga en cuenta a las mujeres, que el primer objetivo sea proteger a estas mujeres, ¿no? Entonces, si se tiene en cuenta a las mujeres, perfecto, pero el problema es si esta regularización conlleva que haya más invisibilidad, porque ¿qué va a pasar con las mujeres que están en situación irregular? Ahora es verdad que con la nueva ley de extranjería ya no tienen que esperar 3 años, tienen que esperar 2, pero durante esos 2 años, ¿qué va a pasar con ellas? Tengo que decir que el problema es eso, que esto haga que todavía estén más ocultas, que no se nos permita a entidades acudir a ellas, lo cual significa que no van a tener ningún tipo de apoyo, excepto el de los propios proxenetas. Entonces, yo creo que es verdad, pero esto tiene que ir acompañado también de una educación. Hay que educar a los jóvenes, hay que educar para que ni ellas caigan en me gano un dinero relativamente fácil, aunque no veo las consecuencias, ni que ellos tomen a la mujer como un objeto para un desahogo sexual. Entonces, ahí yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, y ahí hay que sensibilizar a la gente joven, hay que sensibilizar a la población, de que no se haga a las mujeres como, que no se las tenga como en guetos, o no se vea a las mujeres en prostitución como alguien que viene a ganar mucho dinero pero porque no quiere trabajar. No, esa no es la realidad, porque muchas veces no, que vayan a limpiar escaleras. ¿Cómo? Una mujer que está en situación irregular no se la va a contratar en ningún sitio, no puede ir ella, ¿qué más quisiera ella que le hicieran un contrato para limpiar escaleras? Pero es algo que no suelen decir, ¿no? No, están porque quieren, pues que vayan, no. Entonces hay que dar opción a esas mujeres. Para nosotros es que desde Oblatas es el acompañamiento a la mujer, siempre que la mujer esté en el centro y que la mujer se la proteja. Y luego ya vemos cómo podemos trabajar con el proxeneta o con el consumidor de prostitución. No, a ver, la ley, sí es prohibir, pero ¿qué respuesta se da a las mujeres? ¿Qué respuesta o qué posibilidades se le va a dar a las mujeres? Porque claro, ahora mismo, ya cuando hubo también esto, a muchas mujeres se les ha negado el contrato de una vivienda porque se han enterado, porque esto. Entonces, no sé hasta qué punto
nos puede o las puede ayudar, porque en esos casos, porque es que es muy difícil. Y sí, se prohíbe, pero ¿qué hacemos con las mujeres? Con la ley esta del sí, solo sí es sí, o sea, que se conoce así, sí. En esa ley es verdad que sí que pone el foco en el proxeneta, en la persona que se lucra de una mujer que ejerce la prostitución. Lo que pasa es que y hubo un momento en que desaparecieron las páginas de contactos, tal, pero yo siempre digo, los proxenetas van siempre un paso, porque es verdad que desaparecieron, pero han vuelto a salir. Ahora no ponen ciertas palabras para que no se las censuren, ¿no? Pero siguen existiendo páginas de contacto. Nosotros durante esa época nos costó mucho más acceder a los pisos, porque muchas veces tenían miedo que fuéramos policía o que fuéramos y denunciáramos la situación. Entonces algo que les decían los dueños de los pisos es que no permitieran a nadie la entrada en los pisos. Es decir, y solamente era esa ley, no iba contra lo que es contra la prostitución en sí. Entonces tenemos que ir viendo cómo se hila la ley, y como yo creo que sobre todo que sea flexible en el sentido de que dé todas las modificaciones que sean necesarias para la protección de la mujer, porque yo entiendo que muchas veces al principio pues yo creo que nos pasa a todas, hacemos un proyecto, luego no sale como queremos, pero que sean capaces de rectificar. A mí me da mucho miedo cuando se saca una ley que, como la he hecho yo, es perfecta y es inamovible, que es lo que pasa un poquillo. No, que se vean todas las lagunas que sean y que se vayan haciendo las modificaciones necesarias para proteger a la mujer. Hablabais también de la importancia de los hijos. No sé si en ocasiones hay también riesgo real, que a veces ocurre, por ejemplo, con la violencia de género o con la pobreza, de esa transmisión de generación a generación. En este caso no ocurre. Bueno, vamos a ver, hay mujeres que ya han ejercido prostitución en su país porque vivían en un entorno donde la prostitución estaba bastante normalizada también. Nos hemos encontrado, entonces sí que puede haber, pero la mayoría de las mujeres con las que trabajamos es decir, por eso que te decía antes, si ellas no quieren, que es más, hay veces en que dicen que no se traen aquí a sus hijas para que no sean capaces exactamente, con un medio de protección, para que no conozcan esta situación. Entonces eso lo veo complicado. Sí que es verdad que hay ocasiones en que lo que nos vemos es que las familias también se aprovechan de las mujeres. Es decir, también perpetúan que las mujeres estén en prostitución porque las exigencias que las hacen. Al no saber que están en prostitución, piensan que están ganando dinero, entonces las piden dinero. Las están exigiendo. Y están, pues como mandan, pues les exigen más. Entonces también es algo que a ellas las obliga, pues igual a estar más horas o a estar... Vemos en vosotras, una laica, una religiosa, un ejemplo de comunión misionera, de algo que se nos está pidiendo mucho en la Iglesia. Y claro, a mí me venía una pregunta, repasando también un poco el magisterio pontificio. Hemos tenido un papa como el Papa Francisco, muy vehemente contra la trata de personas, calificándola de deleznable, de vergüenza. Incluso si nos vamos un poquito más para atrás, ya el Concilio Vaticano II advirtió de que era un atentado contra la dignidad humana la prostitución, ya no la trata, directamente la prostitución. Claro, los católicos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudaros a las oblatas y a los trabajadores de este centro de Albor? No sé si los católicos podemos también hacer algo, que es también una de las llamadas que se hacen este Año Santo, a participar activamente, a ser signo de esperanza concreto. ¿Cómo podemos ayudaros? Bueno, yo creo que lo principal es, yo qué sé, si sabemos de alguna mujer así, es acogerla. Yo siempre digo, ahí está Jesús, la pedagogía de Jesús, ¿cómo trató a las mujeres Jesús? ¿Qué cercanía, qué palabras usó con ellas? Entonces yo creo que si somos creyentes, seguidores de Jesús, en una manera o en otra, religiosos, cristianos, desde el bautismo, somos... Entonces, desde ahí yo creo que es lo que podemos hacer. Y tener esa cierta empatía con ellas y no ese rechazo de que igual me manchas, no me manchas. No, las mujeres
son unas personas y como personas hay que tratarlas independientemente de lo que hagan o no hagan y ayudarlas si están en nuestras posibilidades. Yo creo que, que tenemos una muestra, el Evangelio mismo, para ayudar a estas mujeres, para saber cómo tenemos que tratarlas, cómo tenemos que hablarles, cómo tenemos que acogerles. Y yo creo que desde esa acogida, desde esa, cercanía, las mujeres se abren, las mujeres... Yo quería hacer un inciso. Tú has hablado del Concilio Vaticano II, pero yo quería señalar que hay no solamente oblatas, hay otras entidades religiosas que llevan trabajando en prostitución. Nosotros hemos dicho desde el año 1864. Exactamente. Entonces, esta sensibilización ya ha existido por parte de la Iglesia antes. Es verdad que ahora, lo que dices, el Papa Francisco hizo mucha apología, además de que consideraba, él hablaba de esta esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es así. Pero y ahora el concilio, el concilio, el año jubilar lo tiene en cuenta como proyecto social, pero que las entidades religiosas llevan trabajando muchos años y llegan. Y yo creo que los creyentes, los que tenemos este seguimiento de Jesús, como decía, tenemos que tener una apertura de mente. Ante esta realidad, que tengamos en cuenta eso, que no es algo que pasa en los países pobres, como dicen, los países pobres los que no. España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo. Entonces, esa realidad existe, tenemos que tener una apertura de mente, considerar a las mujeres como unas luchadoras, como unas personas que lo único que quieren es lo mejor para sus familias y para ellas, como cualquier hijo de vecino. Te quiero decir que mis padres querían lo mejor para mí, igual que y yo quiero lo mejor para mis hijas. Entonces son madres como somos nosotras y desde esa apertura hay que tender esa mano y hay que respetarlas como personas. No sé si incluso también tender la mano como voluntarios. También. Nosotros, mira, ahora que lo señalas, nosotros en el centro tenemos, creo que son 16, 17, porque el voluntariado va fluctuando dependiendo de sus posibilidades también, ¿no? Muchas veces tenemos 16, 17 voluntarios y la verdad es que yo siempre digo, es el pilar del proyecto, porque es verdad que nosotros somos 4 trabajadores, María José es la directora del centro, pero sí que somos a lo mejor el eje vertebrador, porque tienen que estar los que unen un poquillo, pero ellos son los que dan la vida al centro, ellos son los que nos apoyan en talleres ocupacionales que tenemos con las mujeres, nos apoyan también cuando ya llevan más tiempo con nosotros, tienen experiencia, nos apoyan, tenemos 4 voluntarias que nos apoyan en las salidas a los lugares de ejercicio y al final son los que, y muchas veces son los que nos transmiten, porque en esas interacciones, en los talleres, y salen cosas que a lo mejor a mí en el despacho no me dicen, y son los que dicen, oye, me ha comentado esto, bueno, pues ya nos pone sobre aviso de cómo podemos, quiero decir que la labor que hacen en Albor es fundamental. De alguna manera estar en comunión misionera, como este podcast, como estáis aquí en el Centro Albor, hermana María José Oblata, Belén García, coordinadora del centro, gracias por habernos abierto las puertas al podcast de Iglesia en Valladolid. Gracias a vosotros.